Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Preparen sus corazones, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la adrenalina a flor de piel, con el corazón latiendo un poquito más rápido. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa pareja que conquistó nuestras pantallas, se robó nuestros suspiros y, sin duda alguna, se incrustó en nuestros corazones con esa química explosiva que traspasaba la pantalla. Pero lo que vamos a revelar hoy, queridos amigos, va mucho más allá de las cámaras, mucho más allá de los flashes que los perseguían constantemente. Vamos a sumergirnos en los secretos de su amor, esos detalles íntimos, esos gestos sutiles, esas miradas cargadas de significado que quizás se nos escaparon entre el torbellino de la fama o que simplemente nunca supimos con la certeza que deseábamos. ¿Están listos para embarcarse conmigo en este apasionante recorrido por la historia de amor, o al menos por la intensa conexión que existió entre Can y Demet? Antes de que nos adentremos de lleno en este laberinto de emociones y especulaciones, asegúrense de que ya están suscritos a nuestro canal. Si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo que dice suscribirse, y sobre todo, a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras revelaciones, análisis y todos esos secretos que tanto nos gusta desenterrar. Vamos allá con toda la energía. Cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir, es una misión imposible no pensar de inmediato en Erkencikus, esa joya turca que se traduce como el pájaro madrugador. Esa serie no solo los catapultó a la fama mundial, sino que los convirtió en un fenómeno global, en un tema de conversación recurrente en cada rincón del planeta. Su química en pantalla era, sencillamente, innegable. Esa chispa, esa complicidad que se respiraba en cada escena, que hacía que cada diálogo pareciera improvisado y cada contacto físico cargado de una electricidad casi palpable, era lo que hacía que los espectadores se engancharan de tal manera. Pero, y aquí reside la gran pregunta del millón, ¿cuánto de esa magia, de esa intensidad que veíamos en la pantalla, se trasladó a la vida real? Esa es la cuestión que ha alimentado debates, especulaciones y sueños de millones de fans durante años. Y lo cierto es que aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, una discreción férrea, hubo tantas señales, tantos gestos sutiles pero reveladores, que era prácticamente imposible para sus seguidores ignorarlos. Recuerdo perfectamente cómo empezaron los rumores, como un susurro que poco a poco se fue convirtiendo en un clamor. Eran constantes, insistentes, casi asfixiantes. Cada vez que salían juntos, ya fuera en un evento público, en una salida casual o en un viaje, cada foto que se filtraba de manera fortuita, cada entrevista donde sus miradas se cruzaban de una manera particular, donde sus respuestas parecían tener un doble sentido, alimentaba esa vorágine de especulación. Y es que seamos sinceros, cuando dos personas lucen tan perfectas juntas, cuando su conexión es tan evidente, tan tangible, es natural que la audiencia, que los fans, esperen que esa historia de amor que ven en la ficción continúe y florezca fuera de los sets de grabación. Demet con esa dulzura innata que derrochaba y un talento actoral que la hacía brillar, y Can, con ese carisma arrollador que cautivaba a multitudes y ese porte de galán de cine clásico, formaban, sin lugar a dudas, una pareja de ensueño, tanto en la ficción, donde nos regalaron momentos inolvidables, como, muchos creímos con fervor, en la realidad. Se dice, y las fuentes son persistentes, que el rodaje de Erkencikus fue el crisol donde nació su romance. Imaginen la escena, pasar tantas horas juntos, compartiendo emociones intensas al dar vida a sus personajes, construyendo una historia de amor tan apasionada en cada escena, en cada diálogo. Es casi inevitable que en algún momento, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se difumine, que los sentimientos fluyan de forma natural y descontrolada. Los rumores iniciales en esa etapa temprana, hablaban de una fuerte amistad, de una conexión profesional excepcional. Pero con el paso del tiempo los gestos comenzaron a volverse más personales, las miradas se hicieron más profundas, las ausencias cuando no estaban juntos se volvieron más notables, más sentidas. Era como si la ficción, empujada por una fuerza invisible, empezara a cobrar vida propia. Una de las primeras pistas concretas, uno de esos detalles que hizo saltar todas las alarmas y encendió la chispa de la confirmación para muchos, fue cuando empezaron a ser vistos juntos fuera del set de rodaje. Ya no eran solo encuentros profesionales, sino situaciones más íntimas, cenas privadas donde la atmósfera parecía diferente, viajes cortos que alimentaban las sospechas. Aunque intentaban ser lo más discretos posible en la era de las redes sociales, en este mundo hiperconectado,
es casi un milagro mantener secretos de esta magnitud. Los paparazzi siempre al acecho hacían su agosto y los fans, bueno, los fans estaban en un estado de éxtasis, actuando como detectives privados de la fama, recopilando cada foto, cada vídeo, cada indicio como si de un tesoro se tratara. Hubo un momento en particular, durante una entrevista conjunta que concedieron, donde la tensión entre ellos era palpable. No era una tensión de conflicto, no de desacuerdo, sino una tensión de algo mucho más profundo, una complicidad silenciosa, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Khan, por su parte, a menudo era sorprendentemente abierto sobre su admiración por Demet. Hablaba con pasión de su profesionalismo, de su talento artístico, pero también había algo en su tono de voz, en la forma en que la describía, que sugería una conexión que iba mucho más allá de lo meramente laboral. Y Demet, aunque siempre se mostró más reservada, más prudente ante los medios, tampoco podía ocultar por completo la genuina conexión que sentía, esa aura de dulzura que la envolvía cuando compartía micrófonos con él. Uno de los aspectos más fascinantes y a la vez más enigmáticos de su supuesta relación fue cómo manejaron la inmensa presión mediática. Tanto Khan como Demet son figuras públicas de renombre internacional, seguidos por millones de personas, y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Intentaron con todas sus fuerzas mantener su vida privada lo más privada posible, lo cual es completamente comprensible, especialmente cuando se está navegando por las aguas turbulentas y a menudo implacables de una relación que se desarrolla bajo el constante escrutinio del ojo público. Sin embargo, paradójicamente, esa misma privacidad, esa negativa a exponer cada detalle de su intimidad, alimentaba aún más las ansias de saber, creando un aura de misterio aún más seductora alrededor de su romance. Los viajes juntos se convirtieron en otra de las claves, en uno de los pilares de la especulación. Se rumoreaba con insistencia que habían viajado a Italia, que habían compartido momentos inolvidables en lugares idílicos como Bodrum, destinos donde, seguramente, compartieron momentos que fueron cruciales para fortalecer o definir su relación. En las redes sociales, los fans más observadores lograban identificar publicaciones de lugares similares, a veces con una diferencia de tiempo mínima, lo que hacía aún más difícil para la audiencia creer que se trataban de meras coincidencias. Era como un intrincado juego de pistas, un rompecabezas gigante y todos estábamos deseando, con una impaciencia casi desesperante, resolver el enigma. ¿Y qué decían sus círculos cercanos? A menudo las amistades, los compañeros de trabajo, son testigos silenciosos de estas historias que se tejen en el mundo del espectáculo. Si bien rara vez se pronunciaban directamente, las indirectas, los comentarios sutiles en redes sociales que parecían tener un destinatario oculto, o las miradas cómplices de otros actores que compartieron escena con ellos, dejaban entrever que algo más, algo especial, estaba sucediendo. Era como si todos estuvieran en el mismo barco al tanto de la verdad, pero respetando escrupulosamente la privacidad de la pareja, permitiéndoles vivir su historia a su manera. Es importante, queridos amigos, recordar siempre que en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la línea que separa la realidad de la actuación puede ser extraordinariamente delgada, casi imperceptible. Las parejas en pantalla que exhiben una química increíble a menudo son objeto de un escrutinio exhaustivo por parte de la audiencia. Pero en el caso particular de Khan y Demet, la evidencia parecía ir mucho más allá de las meras exigencias del guión, de las necesidades de la trama. Había una dulzura particular en sus interacciones, una forma de cuidarse mutuamente, de protegerse el uno al otro, que trascendía claramente la pantalla. Por ejemplo, hubo momentos icónicos en los que se les veía llegando o saliendo de eventos juntos, compartiendo el mismo coche, intercambiando sonrisas que parecían genuinas y gestos que indicaban una cercanía muy especial, una complicidad íntima. Khan, conocido por su naturaleza protectora y su caballerosidad, a menudo era visto cuidando de Demet, asegurándose de que estuviera cómoda, feliz y segura en medio del torbellino mediático. Y Demet, por su parte, irradiaba una ternura especial, una luz particular, cada vez que estaba cerca de él, cada vez que sus miradas se cruzaban. Uno de los secretos mejor guardados, o al menos el más intensamente especulado, fue la posible duración de su romance. Se cree firmemente que su relación floreció durante el intenso periodo de rodaje de Erkencicus, y que continuó, atravesando sus inevitables altibajos durante un tiempo considerable. Las rupturas y reconciliaciones, como en L. A mayoría de las grandes historias de amor, son parte intrínseca del proceso, de la evolución de cualquier vínculo humano. Y aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente su relación de forma detallada y explícita,
las pistas y los indicios apuntaban de manera contundente a que sí existió algo profundo, algo real y significativo entre ellos. La prensa turca, siempre atenta y ávida de exclusivas, hizo de ellos uno de sus temas favoritos, un foco constante de atención. Se publicaron innumerables artículos, se tejieron historias, rumores y especulaciones de todo tipo. Algunos medios hablaban de planes de boda inminentes, otros de disputas y malentendidos, pero lo que prácticamente todos coincidían en destacar era la intensidad de la conexión que se percibía entre ellos, esa energía magnética que los unía. Incluso después de que su relación, según los rumores que circulaban, llegara a su fin, Can Yaman seguía hablando de Demet Özdemir en entrevistas y declaraciones públicas con un respeto y una admiración evidentes. Sus palabras a menudo sugerían un cariño genuino, un aprecio que iba mucho más allá de una simple compañera de trabajo. Y esto, para muchos de sus seguidores, se convirtió en la prueba definitiva de que lo que habían vivido juntos fue real, significativo y dejó una marca imborrable en sus vidas. Lo que hemos podido deducir, a través del minucioso análisis de las señales, de las entrevistas cuidadosamente seleccionadas y sobre todo, de las miradas cargadas de emoción, es que la historia de Can y Demet no fue simplemente un cuento de hadas fabricado para la pantalla. Hubo momentos de conexión genuina, de atracción mutua irresistible y probablemente, de un amor que intentaron proteger con uñas y dientes del huracán mediático que los rodeaba. Y precisamente esa lucha constante por mantener su privacidad, esa negativa a exponer cada detalle íntimo de su vida, es lo que les confiere ese aura de misterio que tanto nos atrae, que tanto nos cautiva. Entender las dinámicas de una relación entre dos estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, dos figuras prominentes de la industria turca, es fascinante en sí mismo. La presión constante, la casi nula privacidad, la exposición incesante a los medios de comunicación, todo eso puede ser un peso abrumador, una carga difícil de sobrellevar. Y es perfectamente posible que Can y Demet, a pesar de su aparente y fuerte conexión, no hayan podido navegar juntos esas aguas turbulentas y exigentes. Pero, ¿qué es lo que realmente se revela de su amor, más allá de las especulaciones? Se revela la intensidad de una conexión que nació en el ambiente electrizante de un set de grabación y que, según todas las apariencias, trascendió exitosamente a la vida real. Se revela la lucha valiente por mantener algo precioso y puro en un mundo que por naturaleza exige exponerlo todo. Y sobre todo se revela que a veces, los amores más intensos, los más memorables, son aquellos que se viven con una mezcla poderosa de pasión desbordante y un deseo profundo y sincero de proteger lo que se tiene, de guardarlo a buen recaudo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro apasionante viaje por los secretos del amor, o al menos, de la intensa conexión que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las pistas, analizado las miradas llenas de significado, y sentido esa química poderosa que sin duda alguna, trascendió la pantalla. Lo que queda claro, lo que resuena con fuerza en nuestro análisis, es que su historia, ya sea como pareja confirmada y duradera o como dos almas que se encontraron en un momento especial y compartieron una experiencia única, dejó una huella imborrable en sus millones de fans y en la memoria de la industria del entretenimiento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo estas reflexiones con ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta fascinante historia. ¿Creen que su amor fue real y profundo? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su conexión, esa chispa que los hacía tan especiales? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus propios análisis en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y sus seguidores en todas sus redes sociales para que más gente pueda descubrir y analizar los secretos de esta cautivadora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y secretos que desentrañaremos juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.